Hoy día todo el mundo sabe lo que es el ADN, todo el mundo sabe que es la molécula que almacena la información genética, donde están escritas nuestras características. Sin embargo, desde que Mendel descubrió las leyes de la herencia allá por la mitad del siglo XIX, hasta que se dilucidó la estructura del ADN como la molécula que almacena la información genética, pasó prácticamente un siglo. Un par de años después de que Mendel publicara sus leyes de la herencia, un investigador llamado Miescher aisló de la pus un material que él denominó nucleína. Era rico en fósforo y era el componente mayoritario del núcleo de los glóbulos blancos, de los leucocitos. Esta nucleína estaba formada por dos compuestos, unas proteínas y otras sustancias de naturaleza ácida a la que posteriormente se le llamaría ácidos nucleicos. Tal y como se estableció posteriormente, los genes estaban situados en los cromosomas. Luego los genes tenían que estar constituidos por cualquiera de estos dos materiales, o bien por los ácidos nucleicos o bien por las proteínas. Las proteínas eran firmes candidatos para ser el material genético. Existían 20 aminoácidos que se podían combinar prácticamente de infinitas formas para dar lugar al gran número de proteínas que se conocían. Por el contrario, los ácidos nucleicos estaban constituidos únicamente por 4 elementos que variaban, las 4 bases nitrogenadas que componen el ADN. Se pensaba que su función era meramente estructural. Serían necesarios experimentos variados para finalmente concluir que el ácido desoxirribonucleico, el ADN, era la materia que almacenaba nuestra información genética. Uno de los primeros experimentos se llevaría a cabo por un médico en 1928. Era Frederick Griffith. Él trabajaba con distintas cepas de Streptococcus pneumoniae, una bacteria que produce la neumonía. Una de estas cepas, que denominó S, daba lugar a colonias lisas y era patógena, es decir, cuando se inyectaba a los ratones provocaba su muerte por neumonía. Por el contrario, también encontró una cepa, que denominó R, de aspecto rugoso, que no provocaba ningún tipo de daño. La diferencia entre ambas cepas radicaba en que las S producían un mucopolisacárido en la cápsula bacteriana que impedía el acceso de los anticuerpos de los ratones y por tanto causaba la enfermedad. Cuando Griffith inyectaba la cepa R en los ratones, estos sobrevivían sin ningún problema. Por el contrario, cuando inyectaba la cepa S, patógena, los ratones morían, desarrollaban la enfermedad y de sus pulmones podía aislar bacterias S responsables de esa neumonía. Posteriormente trató la célula S con calor, es decir, mató a las bacterias. Obviamente, cuando inyectaba estas bacterias en los ratones sobrevivían. Sin embargo, tendría una genial ocurrencia, y es que decidió inyectar simultáneamente en los ratones las cepas R junto a las cepas S inactivadas por el calor. Ninguna de estas muestras por separado era capaz de provocar la muerte de los ratones, pero ahí estuvo la sorpresa. Cuando se inyectaron conjuntamente, los ratones morían. Y es más, de su autopsia se recuperaban bacterias S vivas. Ante esto solo cabían dos posibilidades: o las bacterias S habían vuelto a vivir, o algo había transformado a las bacterias R en bacterias S. Obviamente, la primera solución no tenía sentido. Entonces, ¿qué es lo que había transformado a las cepas R en cepas S? A esta sustancia desconocida la llamó principio transformante. Desde nuestra perspectiva actual, debía de ser el producto de un gen, es decir, de un fragmento de ADN capaz de codificar la información necesaria para que la bacteria sintetizase su cápsula mucopolisacarídica. La naturaleza del principio transformante fue identificada años más tarde por 3 investigadores, Avery, MacLeod y McCarthy. Para ello lo que hicieron fue lisar, romper células S y obtener extractos en los que aislaban los distintos tipos de componentes que tiene la materia viva. Prepararon extractos que contenían hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ARN y ADN.
únicamente los extractos que contenían ADN eran capaces de transformar la célula R en célula S. La conclusión era evidente. La molécula que portaba la información genética era el ADN. Sin embargo, había un rechazo bastante general a aceptar el ADN como la molécula de la herencia. En tal caso, quizá organismos considerados inferiores, como las bacterias, podrían tenerlo, pero no organismos superiores. Las proteínas, con sus 20 aminoácidos distintos y esa infinitud de posibles combinaciones, eran mucho mejor candidatos que simples repeticiones de 4 nucleótidos, que era la composición química, la estructura que en aquel momento se pensaba que tenía el material genético. La confirmación de que el ADN era el material hereditario vino de los experimentos desarrollados por Hershey y Chase en 1952. Ellos trabajaban con el virus T2, un virus bacteriófago parásito de Escherichia coli. Es un virus de morfología compleja, pero que únicamente tiene dos elementos: proteínas formando la cápsida y ADN como constituyente del material genético. Estos investigadores se plantearon que si eran capaces de marcar cada uno de estos compuestos y llevar a cabo una infección y ver cuál de ellos penetraba en el interior de la célula, podrían dilucidar la naturaleza del material genético. Para ello, marcaron las proteínas con azufre radiactivo y marcaron el ADN con fósforo radiactivo y procedieron a llevar a cabo la infección. Dejaron que los virus infectaran a las bacterias y comprobaron que cuando se marcaban las proteínas, el azufre radiactivo quedaba en el sobrenadante, es decir, fuera de la célula. Por el contrario, cuando se marcaba el fósforo y por tanto el ADN, este se detectaba tanto dentro de las bacterias como en el interior de los nuevos bacteriófagos que procedían de la infección. De esta manera, este experimento pudo confirmar que era el ADN y no las proteínas la molécula que transmite la información genética y por tanto la molécula de la herencia. El concepto de ADN como una molécula en la que los nucleótidos meramente se repetían cambió a medida que mejoraron los estudios químicos y permitieron comparar la composición en nucleótidos del ADN de distintas especies. Estos experimentos fueron llevados a cabo por Erwin Chargaff. Uno de sus primeros resultados fue comprobar que la proporción de las distintas bases nitrogenadas, es decir, de la adenina, de la timina, la guanina o la citosina, variaban en las distintas especies de seres vivos que ellos analizaban, y por el contrario se mantenían constantes dentro de los individuos de la misma especie. Otro de sus descubrimientos fueron que la cantidad de adenina que aparecía en una determinada especie era similar a la cantidad de timina, y de la misma manera la cantidad de guanina era similar a la cantidad de citosina, en lo que se conoce como el principio de equivalencia de las bases, y sería trascendental para determinar posteriormente la estructura del material genético. La cantidad de bases púricas en una molécula de ADN era igual a la cantidad de bases pirimidínicas, y por otro lado, el cociente entre la suma de la proporción de adenina más timina entre la suma de guanina y citosina variaba según las distintas especies. Una fuente de datos muy importante para conocer la estructura espacial de la molécula del ADN fue la que se llevó a cabo mediante los estudios de difracción de rayos X. Estos fueron principalmente llevados a cabo por Rosalind Franklin, quien entonces trabajaba en el laboratorio de Maurice Wilkins. Los estudios de Franklin concluyeron que el ADN era una molécula alargada, era una fibra de aproximadamente unos 2 nanómetros de diámetro. Presentaba repeticiones, concretamente dos tipos de repeticiones, una cada 0,34 nanómetros y una mayor, 10 veces mayor, cada 3,4 nanómetros. Y los gráficos de difracción de rayos X mostraban que esa molécula presentaba una estructura helicoidal. Con todos estos datos y con no pocas dificultades, Watson y Crick
finalmente descubrirían la estructura de la molécula del ADN. Sus resultados fueron publicados el 25 de abril de 1953 en la revista Nature, estableciendo definitivamente el modelo de la doble hélice del ADN. Se trataría de un breve artículo, apenas algo más de una página, pero que sentó las bases de toda la genética molecular. El ADN era una molécula con estructura duplo helicoidal, es decir, era una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de desoxirribonucleótidos. Una de ellas se presentaba invertida con respecto a la otra, y esta era la única posibilidad de que las bases nitrogenadas pudieran interaccionar en su interior, estabilizando la unión de ambas hebras mediante la formación de puentes de hidrógeno. Concretamente se formaban 2 puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y 3 puentes de hidrógeno entre la guanina y la citosina. Por cada vuelta de la hélice existían 10 pares de base, lo que explicaba la periodicidad que indicaban los resultados con rayos X. Y ambas hebras presentaban un enrollamiento denominado plectonímico, es decir, no se podían separar si no se cortaba una de ellas. Por estos descubrimientos, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Rosalind Franklin, artífice principal de las investigaciones con rayos X que determinarían la estructura final del ADN, no pudo recibir el Premio Nobel. Había muerto unos años antes por un cáncer, probablemente causado por su exposición a los rayos X.